Esto es Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Yo soy Fernanda Treviño. Y yo, Aldo Toledo. Bienvenidos. Fer, qué gusto estar aquí por fin, después de tanta planeación, después de tanto. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy emocionada porque justo como dices, o sea, fue como una idea que nació en un congreso. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, justo lo que estaba recordando, que chance y no nos tardamos tanto, porque ese congreso fue en noviembre, ¿no? Uh-huh. Sí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, 3 meses, no estuvo tan mal. No, más bien creo que nos aventamos muy rápido. Pero padre. Sí, digo, esperemos y segurísimo va a estar muy cool porque tenemos muchas cosas de qué platicar, que contar. Sí, exactamente. Yo estoy muy contento, muy feliz, muy todo. Pero yo creo que hay que empezar, ¿sabes qué, Fer? Diciendo un poquito quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos aquí. A ver, tú cuéntame, ¿tú quién eres? ¿Quién es Fernanda Treviño? A ver, pues, ¿cómo empiezo? Pues a ver, yo soy de Los Cabos, ¿no? Toda mi vida he vivido en Los Cabos. Eh, Desde muy chiquita, como que no sé, como que toda esta parte de empezar el podcast, como que me puso a pensar, ¿no? De cómo llegué acá, o sea, ¿qué hago acá? Y me puse a pensar de que de muy chiquita yo quería ser veterinaria, porque Ajá, yo quería como ayudar a los animales y se me hacían como, no sé, como esta parte muy sensible, pero justo como en la secundaria, eh, que reconocí el dolor psíquico, el dolor del alma, dije como no, creo que los humanos sí. necesitamos más acompañamiento. Entonces como que desde ahí me entró esta espinita de quiero ser psicoanalista, quiero meterme en ese mundo y pues bueno, ha sido todo un recorrido que he conocido a muchísima gente muy interesante, amigos que amo con el alma como a ti y que creo que tenemos mucho que aprender y mucho que compartir. Entonces, creo que va por ahí. Oye, Fer, pero desde chiquita, así de que, bueno, chance y no secundaria, pero desde chiquita sabías, quiero ser psicoanalista específicamente. Chistosísimo, ¿no? Sí. O sea, no sé, como a los 12 11 yo empecé a decir, o sea, quiero ser psicoanalista. Y mi mamá se moría de la risa porque me decía, Fer, ¿qué es ser? O sea, ¿qué es un Ajá. psicoanalista? Porque ella me Ujú, decía, sé que es un psicólogo, pero ujú, ¿de dónde sacaste el psicoanálisis? ujú. Y sabes que no me acuerdo. No tengo ni idea de dónde escuché o dónde lo vi, pero yo empecé como quiero ser psicoanalista, entonces sé que tengo que estudiar la carrera de psicología Ajá. y de ahí no tenía ni idea. O sea, yo no sabía que era la IPA, no sabía que era la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM, o sea, no tenía ni idea. Todavía en la universidad, o sea, yo entré a la universidad y justo ahí, pues, conocí al que fue mi psicoanalista por como 6 años Ujú. y él me introdujo. O sea, él me dijo, bueno, pues si quieres hacerlo, entonces tienes que ir a la APM, tienes que hacer la maestría, tienes que elegir cuál de las dos quieres, ¿no? En la de niños o la general. Y ahí empecé y me lancé y pues ya ahorita en el instituto, entonces pues ahí voy. Que aquí, bueno, aquí estamos empezando para quien nos escuche, bienvenidos, bienvenidas, pero Fer acaba de entrar al instituto en psicoanálisis, apenas va en la primera clase y Sí. está, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo estás con eso? Estoy muy emocionada, pero también tengo que admitirlo y reconocerlo, abrumada, ¿no? O sea, como sí creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Ya, o sea, Ajá, como tener a pacientes en diván, esta parte de la regresión, esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, tanto de un psicoanalista, ¿no? Porque tú tienes que poder prestar todo tú, ¿no? Tu cuerpo, tu alma, tu psiquismo al paciente. Esa es ujú. nuestra herramienta. Entonces, creo que es una responsabilidad muy grande el tanto yo sentirme preparada y analizada y seguir analizándome para poder acompañar a mis pacientes. Entonces, muy emocionada, pero también un poco abrumada por la responsabilidad. Oye, ¿y cómo tomaste la decisión de entrar al instituto? O sea, ¿qué dijiste? ¿Me hace falta más? ¿Qué pasó? Sí, como que siento que se hizo como una mezcla entre mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? O sea, como que por un lado, pues ya terminé la maestría y sí fue como un, ¿ahora qué?
¿no? Ahora qué sigue, Ujú. ahora hacia dónde voy. Y bueno, cuando terminamos la maestría, los dos juntos, pues empezó la pandemia, ¿no? Entonces Ujú. fue como, también creo que ahí se movieron muchas cosas, entonces sí fue como una pausa, fue trabajar muchísimo porque, bueno, no sé cómo te fue a ti, pero a mí me llegaron muchísimos pacientes. Entonces, sí fue como muy chistosa esta parte en donde, pues por lo menos a mí me tocó que toda mi familia dejara de trabajar por 3 meses, ¿no? O sea, porque Ajá, no eran trabajos o como muy necesarios, entonces no se podían exponer. Entonces, la única que estaba trabajando era yo y estaba ok, trabajando muchísimo. Entonces, como que ahí no me dio tiempo mucho de pensar hacia dónde voy, más bien, pues ahora toca acompañarme y acompañar a mis pacientes, ¿no? Entonces, como ajá. que me di ese tiempo y bueno, ya que todo empezó como otra vez en la normalidad, dije, bueno, ahora sí, o sea, si quiero seguir acompañando, creo que me tengo que preparar más para poder profundizar más, ¿no? Ahorita Sí. ya no se trata solo de sobrevivir, ya podemos otra vez como que todos empezar a pensarnos viviendo, no sobreviviendo como en la pandemia, y pues bueno, creo que es un buen momento para meterme. Fíjate que a mí me pasó algo bien raro, porque yo en la pandemia estuvo raro, porque al principio los pacientes que tenía, ves que a muchos como que se les fueron varios pacientes por esta onda de que como ya no podemos presencial, muchos fueron de que, no, yo no quiero en línea, yo mejor me espero. Y a muchos se les fueron muchos pacientes. A mí al principio no se me fueron tantos. Y ya después como que de medio año, como que en ese medio año después de que empezó la pandemia, se me empezaron a ir muchos. Y me acuerdo que me quedé con uno en algún momento. Y no entiendo cómo, ya después empezaron a llegar muchos más. Pero también estuvo raro porque a mí creo que no recuerdo que alguien me llegara por motivo de la pandemia, ¿eh? O sea, no entiendo ahí por qué, pero no me llegó alguien así con ese motivo. A ti Yo sí, creo que ¿no? no, o sea, sabes que por el motivo de pandemia, o sea, bueno, me llegó una paciente justo por Ajá. motivo de pandemia, pero fue como muy específico porque ella trabajaba en el sector salud Ah, público, ok. ¿no? Entonces Ujú. ahí sí fue como muy, muy específico, pero de ahí no, llegaban mucho por angustias. Digo, Ajá. yo luego relacioné un poco que, pues sí, se movió muchísima angustia, aunque no podíamos nombrarla, como decir, fue por esto, por el encierro, por bla, bla, pero ya en sesiones, pues nos fuimos dando cuenta que esa pausa movió muchísimo. Ajá. Y yo creo que nos movió a todos. Y justo ahorita que estabas diciendo esto de que como un poco llegó un punto en donde te quedaste casi sin pacientes, yo creo que la pandemia nos movió a todos, ¿no? Y creo que eso movió también nuestras vidas en muchos Ujú. sentidos. Entonces, como que, no sé, me llama la atención esta parte de cómo, pues, algunos nos llenamos de pacientes, otros se nos fueron un poco, pero creo que mucho viene también de nosotros qué estábamos pasando, ¿no? O sea, Ajá. nosotros qué estábamos atravesando en esos momentos. Y bueno, creo que de ahí salen muchas cosas. Muchas cosas que tendremos que ir pensando aquí en el podcast, fíjate, porque aquí, bueno, a ver, creo que me estoy adelantando un poquito. Yo me presento, a ver, ¿yo quién soy? ¿Yo qué Venga, onda? venga, venga. Bueno, pues yo soy Aldo Toledo, como ya vieron, ya escucharon en la cortinilla que hicimos bien padre, que nos gustó mucho, muy bien. Pues yo he vivido toda mi vida en la Ciudad de México. Yo soy de pueblo, Fer, de pueblo. Yo en Xochimilco nací. Bueno, nací en la Roma en realidad, pero siempre he vivido en Xochimilco. Este, y ya, o sea, toda mi vida escolar, pues estuvo en Xochimilco, en Tlalpan y así. Em, y por alguna razón que no conozco, o sea, yo quería estudiar, yo me acuerdo que quería estudiar muchas cosas. Quería estudiar filosofía, quería estudiar mercadotecnia, quería estudiar publicidad. Oye, pero es que tiempo, o sea, justo me quedé pensando en eso y yo dije como, yo soy como muy, ya sabes, más como emocional, bla, bla, todo esto, y pienso en ti, digo, es que, o sea, presentar a Aldo es una delicia porque hay tanto en ti, o sea, siento que hay tantas partes en ti que me impresiona, así que tú sigue Soy una cosa muy diciéndolas. rara, soy una cosa, o sea, también mis dos opciones principales de carrera eran matemáticas y música, o sea, dos cosas o sea, uno podría pensar nada que ver, ¿no? Pero ya después dije, no, como que me hace falta algo más que tenga que ver conmigo, porque yo no me entiendo, o sea, yo no sé qué onda conmigo. Dije, psicología, va. O sea, y me decidí, o sea, no es de que desde siempre quise ser psicólogo como tú, por ejemplo,
bueno, psicoanalista, porque sí es diferente, ¿no? Lo escogí como 3 meses antes y dije, ajá, no sé, dije, bueno, voy a hacer el examen de la UNAM y pues ya bendito Dios me quedé. Pero en la UNAM, fíjate que tenemos un modelo muy, o muy de neurociencias o muy de conductual. Lo cual está bien, o sea, porque de hecho yo mi licenciatura la hice en conductual, está muy padre, en trabajo de laboratorio y demás, pero como que en la UNAM se olvidaron de todos estos enfoques, de todas estas teorías, perspectivas, epistemologías, que tienen que ver más con lo subjetivo y, pues sí, lo subjetivo que es quién soy yo, qué estoy sintiendo. O sea, y que también se vale estudiar algo que no sea como, bueno, tú sabes que yo estoy muy metido en esto de la ciencia, ¿no? No, De la bueno, a filosofía ver, de la ciencia. si hay un investigador acá, no soy yo, eres tú. O sea, pero yo defiendo mucho que se valen estos enfoques en los que nos olvidemos de la supuesta objetividad y que nos atrevamos a estudiar cosas que normalmente no se estudiarían con los métodos convencionales, como el psicoanálisis. O sea, y Claro, de porque hecho, no, justo, ¿no? Es dime. algo que no es tan medible, ¿no? O sea, Claro. y por ahí va el humano, yo creo, ¿no? Por ahí va el aparato psíquico, esto que como en su momento hizo Freud de poder representar el aparato psíquico, pero que igual no lo podemos ver, ¿no? O sea, igual no es algo que podemos tocar y decir, bueno, acá está. Y no lo tenemos que ver, fíjate, porque muchos, o sea, como que muchos analistas de Estados Unidos y así, como que lo quieren hacer muy cuantificable, lo quieren relacionar con el cerebro y yo siempre he dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, y después, pues acabé mi licenciatura, todo padre, y que me entero del APM, yo no conocía el APM, yo me entero del APM por Facebook, del diplomado de introducción al psicoanálisis, ¿no? Sí. Y ya dije, voy a ir, a ver qué onda, estaba barato, dije, voy a ir. Y había 2 clases, Introducción a la vida y obra de Freud, dado por Rosa Corso, Mm. e Introducción a la obra de Sigmund Freud por Sabina Lasraki. Sí. No, Sabina, creo bueno. que nos ha marcado, ¿no, Fer? Mm, O sea, si yo tengo esta pasión por el psicoanálisis es por ella. O sea, digo, Ujú. lo pensaba, ¿no? De chiquita un poco y luego ya en prepa y en universidad, bla, bla, pero en verdad yo creo que su clase nos marcó a todos, ¿no? O sea, fue Sí, como un parteaguas, creo que en la manera de sentir, de ver, de percibir, de conocer el psicoanálisis. Entonces, bueno, ella genia, le choca, pero sí. genia. Es que sí, o sea, yo creo que, y yo creo que va el siguiente tema, ¿no? Eh, en este como capítulo 0, digamos, hablar un poquito de qué demonios es el psicoanálisis. O sea, porque como que si la gente normal fuera del ámbito sí escucha psicoanálisis, piensa como que en pene, piensa Claro, como que en padre, matar al padre, piensa como que me quiero acostar con tu acostarse con la madre, madre. Ujú. exactamente, pero, o sea, como que va mucho más allá, ¿no? De esos clichés. A ver, yo creo que el psicoanálisis es justo, ¿no? Ahorita que estabas mencionando también que estoy en la primera, en mis primeras clases del instituto, de repente tenemos una materia que estábamos hablando, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Ujú. Y fue chistosísimo porque es que Freud tampoco nunca lo pudo definir al 100, ¿no? O sea, a ver, como que vio una parte y luego lo dejó abierto. Y yo creo que el psicoanálisis, digo, ya explicarás tú mejor que yo seguro qué es el psicoanálisis, pero como que algo que me encanta es que es una carta abierta, ¿no? O sea, Sí, es algo que sí, todos vamos aportando dependiendo también de lo que vayamos viviendo, pero de que tiene una teoría y tiene una estructura y hay un método, lo hay, ¿no? O sea, eso claro. está puestísimo y lo tenemos que aprender, digo, por eso tantos años, ¿no? Como que tantas personas me dicen como, pero ¿cómo? Para ser psicoanalista, ¿cuántos años son? Y yo, uff, son como 8 o 9 años de estar estudiando, ¿no? En la Y vida, eres, claro, y eres el nivel más bajo de psicoanálisis, o sea, claro. de ahí en fuera hay un mundo, entonces, eh, creo que es tan largo porque depende también de cada analista, ¿no? O sea, Ujú, te enseñan la teoría y hay que aprenderla, ¿no? Para saber cuáles son como sus límites, pero de ahí en fuera es tan abierta porque es tan subjetiva y depende tanto de tus procesos también, ¿no? O ujú, sea, ¿qué tanto un psicoanalista ha podido meterse en sí mismo y va a poder ser al grado en donde se va a poder meter en el otro o va a poder ujú. acompañar al otro? Entonces, bueno, de entrada, yo creo que
una de las cosas, una de las aportaciones importantes de Freud fue esto de, pues, no somos dueños de nuestra cabeza, ¿no? O sea, toda Claro. esta parte inconsciente. Ujú. Y creo que de ahí parte, pero de ahí es la partida, o sea, hay muchísimo más. Ujú. Sí, o sea, ¿qué es este gran descubrimiento, como tú dices, del inconsciente, ¿no? Que antes se creía que nos comportábamos como muy racionalmente y que esta propuesta de Freud es la tercera gran herida narcisista, Sí. de que al principio se creía que nosotros éramos el centro del universo, pero entonces llega este Copérnico y dice, ¿sabes qué? No, no, la Tierra no es el centro del universo, es un planeta que gira alrededor del Sol y ese Sol ni siquiera es el Sol, es uno de tantos soles. Y después llega Darwin y dice, ¿sabes qué? Ni siquiera somos la especie más importante, somos una especie de muchas más. Una evolución, o sea, ya está, Una. no te creas único y máximo en este planeta, o sea, si ya no somos del universo, en el planeta tampoco. Ujú. Y de repente llega este viejito, el Freud, y dice, ¿sabes que ni siquiera eres dueño de tu propia mente? ¿Y qué tal? Qué dolor, ¿eh? Porque yo creo que Ajá. sigue siendo uno de los dolores más grandes hoy en día, ¿no? Ujú. O sea, eso es impresionante como en la actualidad, yo creo que es de lo que más nos llega en la clínica, ¿no? O sea, Ujú. renunciar a este narcisismo tan grande que podemos llegar a tener. Y todos, ¿eh? Porque, Incluyéndome. incluyéndonos, por supuesto. Porque luego, ¿sabes qué me da mucha risa? Bueno, no sé si risa de risa o risa de no entiendo por qué está pasando, de que en TikTok, en redes sociales, está muy de moda hablar del Total. narcisismo maligno. No, no, Y no. es como, Y poniéndolo siempre fuera, ¿no? O sea, ajá, como allá, él, el narcisista de allá. Yo ajá, no. O sea, ajá. ni pensarlo, pero mi pareja era narcisista, mi mamá era narcisista, pero como ponerlo dentro, como que nos está costando, ¿no? Sí, sí. Justo ayer como en la plática justo de Sabina, que estaba Ay, hablando precisamente de esto, ¿no? Eh, o sea, no hay que entender las estructuras como si fueran inamovibles, las estructuras mentales, como si fueran inamovibles, no son cajones en los que me puedo clasificar y decir, ah, yo soy obsesivo, porque yo sí soy obsesivo, valga decir. Pero no nada más soy obsesivo, o sea, existen un montón de funcionamientos, como el narcisista, por ejemplo, y por supuesto que yo soy narcisista, o pero sea, es y que, todos lo somos. Ajá. claro, y yo creo que como Sabina muy bien lo dijo, o sea, está esta parte en donde antes se creía, ¿no? Y bueno, hay muchos que todavía lo creen, pero que como tú dices, que era como o soy psicótico, o soy perverso, o soy neurótico, o soy border, ¿no? O sea, como, y era, soy en esta categoría y de ahí no me muevo, ¿no? Sí, Y no me acuerdo quién también en una de las clases en la maestría, seguramente Sabina también nos los dijo, fue como, piénsenlo como una pintura que tiene como la pintura como que va de colores, pero que se va como manchando toda, ¿no? Entonces, llegas a tocar puntos neuróticos, pero también llegas a tocar puntos perversos y puntos psicóticos y puntos, o sea, es como todo mezclado, ¿no? Entonces, ajá. un poco sí creo que entre más nos quedamos en una estructura, pues funcionamos más de esa manera, pero no quita que Ujú, también tenemos las otras. claro. ¿Sabes qué me estaba acordando? Tú no ves MasterChef, ¿verdad? No, Haz de pero a ver, cuenta que cuéntame. no, ni yo lo vi, pero hay un youtuber que me gusta mucho que lo invitaron, que es Ricardo Peralta, Pepe de Pepe y Teo. Es un chico gay y tiene su canal y todo, ¿no? Y estaba contando una anécdota de que él siempre pues muy vivaracho, muy padre, muy ecuánime en la competencia y demás, pero llegó un momento en que la competencia se puso tan dura que como que explotó y le empezó a contestar mal a todo mundo, de que hasta los chefs llegaron así de, oye, ¿te puedo abrazar? Que no sé qué. Y él, no, no me toques, no me toques. Ni se te ocurra. Y decía, yo ya en loca, yo en psicosis, yo en esquizofrenia. Digo, igual y ni tiene pareciera que no tiene que ver, pero lo uso para Pero, ilustrar, ¿no? no, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, Ajá, y es esta parte en donde que lo podemos ver en ciertas cosas, pero como que en este desborde, que fue un desborde, pues claro, rozas en eso, ¿no? O sea, claro. como justo te estaba contando que pues igual
empezando ya el instituto, pues yo digo, yo sentía que mi vida estaba bastante en orden, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues veo a mis pacientes, tengo 2 hijos chiquitos, entonces pues mis tardes para mis hijos y bla, bla. Y de repente entro al instituto y me entero de todo lo que se requiere de mí para estar ahí. Y entonces fue como me metí tanto en mí que me olvidé de la realidad, ¿no? O sea, fue como o sea, esto es demasiado y yo, y yo, y yo, en mi narcisismo también. Entonces de repente es Claro, como, en el momento que tocas ese olvido de que hay algo más allá afuera, es esta parte un poco psicótica, ¿no? claro. Me olvido que existo allá en un mundo donde hay una realidad y no solamente mi mente, pero justo creo que esos son los funcionamientos que a veces tocamos, ¿no? O Ajá. sea, que bueno, que también está padre tener un poco de todo. Eso nos hace humanos. Y que claro, o sea que, como tú decías hace rato, el narcisista no está allá afuera, el narcisista soy yo. Y hay que identificar en qué momento soy el narcisista. Y yo creo que de ahí va, ¿no? Y de ahí Claro, va el psicoanálisis también, creo. O sea, como esta parte de aprender a reconocerlo en uno mismo, porque también es la única manera de podernos responsabilizar, claro, ¿no? O sea, porque pasa, como pones este ejemplo de que cuántas veces no nos desbordamos y de repente explotamos, pero cuando lo logramos reconocer es como, bueno, entonces puedo pedir perdón. Y entonces claro. puedo acercarme al otro y volverme a vincular y regresar a la vida, ¿no? Qué difícil, Ligar. ¿no? Sí. No, muy, toma años. Es que, o sea, lo dijiste como en 5 segundos, así de entender cuando yo me comporté de tal manera, asumirme que lo soy también, entenderlo, saber que pude dañar al otro y pedir perdón. Pero ese movimiento, así como lo dijiste de cortito, dura, Sí, no, o sea, bueno, no, no es fácil, no es fácil. no, no, pero nada, ¿no? Y a ver, por eso también nos toma tantos años de análisis. Ay, sí, qué fuerte, Fer. Pero justo, o sea, ahorita que estás diciendo eso, pienso bueno, a ver, bueno, yo creo que ya todos lo aceptamos, ¿no? Que sabemos que estamos en este ámbito porque tenemos bastante locura interna, Estamos mal, por supuesto, claro que estamos muy sí. dañaditos. Entonces, justo, yo creo que de entrada eso ya nos da la posibilidad de poder por lo menos intentar hacer algo, ¿no? Sí, Y ya es intentar hacer algo con eso que está ahí, que no sabemos qué es, también nos abre la posibilidad de poder conectar con un otro. sí. Sí, o sea, esto que acabas de decir de los que estamos en este ambiente psicoanalítico que nos reconocemos de esta manera, qué curioso, ¿no? Cómo hay, o sea, y lo voy a decir así, como en el ambiente psicoanalítico puede llegar a haber tanta perversión, Ah, tanta corrupción, tanto no me importa el otro. O sea, y como que ahí también se ve un poco cómo ha trabajado cada quien en sus procesos. Y por supuesto que va a haber analistas que se han dado el tiempo de trabajar en sí mismos y no van a ser perfectos nunca, pero que pueden hacerse más responsables. sí, y justo como dices, ¿no? O sea, también, a ver, creo que eso es un punto importante y que seguramente a ti también te lo preguntan mucho, es ¿cómo sabemos que estamos con un buen Sí, psicólogo o analista o no? O sea, y yo creo que un punto muy importante es que no rompan su encuadre, ¿no? O sí, sea, encuadre, para los que a lo mejor no lo entiendan tanto, es como de entrada todos tenemos nuestras reglas, ¿no? sí, El decir, la sesión dura tanto, cuesta tanto, digo, de entrada no podemos salir con un paciente, no podemos ser amigos de nuestros pacientes, ¿no? O sea, a ti te veo en este espacio que es tu espacio y es tu tiempo y respetar mucho eso. Pero yo creo que si un psicólogo, un psicoanalista, cualquiera que esté en este ámbito, rompe eso, no necesariamente va a llegar a una perversión, pero creo que de ahí tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, porque eso abre la puerta a que puedan pasar muchas cosas, porque la realidad es que los dos, tanto el analista como el paciente, estamos en un espacio muy vulnerable, ¿no? Que ujú, regresamos a este punto de la asimetría, eh, que el psicoanalista es el responsable ahí,
Entonces Sí, es el responsable de poner esos límites y de respetar su encuadre, justo para claro. protegerse y proteger al otro. Ujú. Qué importante esto que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque siempre en la relación analítica va a haber verticalidad. Siempre el psicoanalista, digamos que está en una posición arriba que el paciente. Y Mm. quizá muchos podrían entenderlo como algo malo, porque igual y podrían pensar como, no, pues deberíamos estar en igualdad de condiciones, pero el hecho de que el analista o la analista esté arriba es para poner la ley y que haga respetar la ley, como dices, ¿no? Claro, ¿no? O sea, y es importantísimo porque al final, si lo pensamos, estamos intentando acompañar y muchas veces reparar traumas, ¿no? Sí, Y los traumas son cosas muy dolorosas, pero es que si lo pensamos que si es una relación simétrica, entonces no hay nada que podamos acompañar, no hay nada que ajá, podamos repensar de una manera distinta al otro que vemos igual, ¿no? ujú, Y lo pienso también como en este sentido, en la relación híjole, que también creo que es todo un tema, pero como ahora muchos papás quieren ser amigos de los hijos, ¿no? O sea, mm, esta parte donde se pierde esta asimetría pone mucho en riesgo al otro, ¿no? Porque al ujú, final, si lo pensamos, es la mamá, el papá, esta función parental es el que contiene, el que guía, el que apoya, el que está, ¿no? El que puede dar esa mirada de vida al otro. ujú, Y si nosotros nos descolocamos de ahí como psicoterapeuta, psicoanalista, entonces ya no podemos dar nada. O sea, claro, ya ahí ya no hay eso que estamos justo pagándole al otro para que esté también, ¿no? O sea, que sí. a ver, el tema del dinero también es todo un tema, pero creo que esa simetría hay que respetarla. Ujú. Sí, o sea, y como dices, el hecho de que un padre no sea amigo del hijo, sino que sea su padre, no significa que sea un padre tirano. O sea, la ley no está ahí para joderte. No, La ley está para proteger tanto al analista como al paciente. claro, por supuesto. Y creo que eso es como un tema muy importante porque también un poco la ley es la que nos frustra, ¿no? O Ujú, sea, es la que nos dice, no, no puedes tener todo y no eres todo. Y es lo que da vida, ¿no? Eso es lo que nos hace pensar, lo que nos hace decir, bueno, si no puedo tener todo, entonces, ¿qué hay ahí? ¿No? ¿Cómo crezco? Es lo que nos hace crecer. Entonces, si quitamos esa ley, ya no hay un espacio, ya no te estoy dando ese espacio y ese tiempo para crecer. ujú. La famosa castración. La famosa castración. Claro que sí. O sea, y yo creo que vamos a hacer esto a lo largo, digo, estamos hablando como de un montón de cosas ahorita, ¿no? Sí. Pero yo creo que ese va a ser una de las intenciones con el podcast, ¿no? Todos estos conceptos que pueden llegar a sonar tan raros, ¿qué significan realmente? ¿Qué significan en nuestro mundo emocional? ¿Cómo se viven en la vida Claro. cotidiana? ¿No? O sea, porque creo que justo como lo decías, de qué piensan cuando piensan en psicoanálisis. Y es Ujú. esto, ¿no? O sea, es incesto, Edipo, castración, y suena rarísimo, ¿no? O Sí. sea, de entrada dices como, ¿de qué están hablando? Todo es sexualidad, todo es sexo, ¿no? O sea, y no va por ahí. O sea, por una parte sí, pero creo que también por otra es, por ejemplo, el tema de la castración, ¿no? Ujú, Que si lo pensamos, la castración es todo lo que acabo de explicar, no ujú, necesariamente otra cosa, ¿no? ujú, Y va por ahí y va por muchos otros lados, ¿no? Pero creo que si lo vemos en una vida así normal, es cuando un papá entra, ¿no? En la relación de mamá-hijo y dice, ella, acá estoy yo también, y este es ujú, el mundo, ujú, eso es castrante. O sea, el ujú, decir, no, no puedes estar en una relación simbiótica con mamá. O sea, ujú. tengo que entrar y tengo que enseñarte que hay todo un mundo. Y le abre la puerta al mundo, ¿no? A las relaciones, a la parte social. Entonces, es tan simple, pero a la vez tan Sí. complejo, ¿no? Sí, 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 o sea, justo te escucho y digo, es que se oye tan fácil, pero es que, o sea, es delicioso ser niño y estar con mamá. Es No, delicioso ser niño y pensar y sentir y que tu mundo sea que tú lo tienes todo y que no tienes que hacer nada ni te tienes que esforzar de una manera especial para sentirte completo. Y el hecho de que venga papá, que no tiene que ser el señor papá, tiene no. que ser un tercero,
que te diga, no puedes estar en simbiosis con tu mamá, aquí está el mundo, qué dolor, ¿no? Qué fuerte. Bueno, y a ver cuántos nos quedamos ahí atorados, no tolerando la Mira, frustración. yo a veces ahí sigo, yo a veces digo, me quiero regresar al UTE. Yo quiero estar. No, pero es que ¿cuántos? O sea, y suena Claro, chistoso, pero es que toda esta idea del nirvana, de la plenitud total, perdóname, pero es que te estás queriendo regresar a la etapa más primitiva que hay, claro. ¿no? Entonces, o sea, es chistosísimo porque yo creo que, y regresamos a esos puntos donde de repente nos encontramos ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de eso, pienso en cuando, voy a sonar la cosa más oral del mundo, pero de repente estás disfrutando un helado, ¿no? Y estás Ujú, comiendo y te sientes en plenitud con la vida, el universo y todo, y de repente alguien te saca de eso y es como, acá hay una realidad, ¿no? O sea, acá claro, hay un otro, acá hay algo que tienes que poner atención. Entonces, es eso, el decir, a todos nos frustra que nos saquen de esa plenitud total, pero es claro, necesaria para vivir. sí. Y volviendo a esta pregunta, o sea, ya que nos aventamos todo este choro edípico, porque de alguna manera esto que estamos platicando ahorita, pues es un trocito del Edipo, yo creo que también podríamos volver a esta pregunta de ¿qué es el psicoanálisis? O sea, si nos queremos ver como muy técnicos, o sea, Esa hay es tu un... área. Esa es tu área. Por eso yo dije, el que la va a contestar vas a ser tú, porque yo voy a hacer esto que acabo de hacer. Ay, no, no, no. O sea, hay un artículo que, bueno, más bien se llama Dos artículos de enciclopedia, que no me acuerdo del año, creo que es 1915, pero no me hagas mucho caso, donde Freud sí define que es psicoanálisis y dice, van a hacer estas tres cosas. Es un método de investigación, es una técnica para el tratamiento de pacientes y es una teoría estructurada para explicar el psiquismo, ¿no? La metapsicología. Digamos, si nos queremos poner muy de definiciones, pues es eso. Pero yo así, si me preguntas a mí, Aldo, ¿qué es psicoanálisis? Yo diría, ni siquiera diría que es el estudio del inconsciente, no. Chance y es el estudio del aparato psíquico, pero yo para mí, es el estudio de las fantasías y del mundo interno. Yo lo describiría así. ¿O tú cómo ves, Fer? A mí me encanta. O sea, yo sí soy muy de la idea como, bueno, a ver, y justo, ¿no? Estábamos hablando de esta parte como de un trocito del Edipo, pero creo que ahora está también por las crisis que estamos pasando como sociedad, creo, el irnos más allá, ¿no? Algo mucho más primitivo, que son estas justo relaciones objetales, ¿no? Estos nuestros primeros vínculos, las etapas más primitivas, que justo entran las fantasías, estos primeros encuentros con un otro, cómo funcionan, cómo van y por dónde van. Y creo que es todo eso, ¿no? O sea, Claro, justo todo eso englobado desde que nacemos. Y muchos van a decir que desde la panza, pero por la fantasía de la madre, la fantasía del padre, como todo esto, pero creo que es eso. Yo lo definiría igual que tú. Y creo que eso ujú, también se me hace más humano. ujú. O sea, y que también creo que esto nos da la puerta para que todos esos motivos por los que una persona puede ir a terapia, que si el novio, la novia, que si el trabajo, que si, yo qué sé, o que si estos casos de me duele despegarme de la otra persona, o estos casos donde siento que no puedo avanzar y me tengo que quedar con mi mamá para siempre, por poner una idea, todo tiene que ver con tu mundo interno. Y a ver, y eso es bien importante porque creo que también, a ver, tampoco no es como que nos olvidamos por completo del mundo externo, Claro. pero sí creo que es como que, bueno, a mí me ha pasado mucho con pacientes que de repente me traen adolescentes, ¿no? Entonces estoy viendo Ujú, adolescentes y pues bueno, el mundo interno y las fantasías de un adolescente van desde que la mamá es un monstruo hasta que la mamá es la santa más santa, ¿no? O el claro, papá o el quien pongan. Y de repente cuando me ha tocado entrevistar a los papás es como, no, es que ella te va a decir misa, pero es que la realidad es, bueno, yo no sé cuál es la realidad, esa es tu realidad, ¿no? O sea, claro, acá yo vengo a estudiar su mundo interno, porque eso que ella está sintiendo y esa como ella lo está viviendo, pues es lo que está dejando marcas, ¿no? claro. Y es lo que está dejando pautas en su desarrollo. Entonces, bueno, en la realidad pueden haber mil cosas, pero como ella lo está viviendo es lo que a mí me interesa, es mi arma para trabajar.
lo que a ti te interesa es su realidad, no Exacto. otra. Y creo que es algo que luego en el trabajo con niños, adolescentes, los papás luego, ay, son el gran obstáculo, ¿no, Fer? A ver, Aldo, yo lo dije de entrada, por eso me metí a psicoterapia general. O sea, yo dije, a ver, yo amo a los niños, ¿no? Soy muy niñera, muy, muy niñera. De mis amigas soy la que, ya sabes, o sea, quiere cuidarlos todo el tiempo y ahí estoy viéndolos, o sea, amo a los niños, pero lo que no tolero son a los papás. Ay, es que sí, o O sea, sea, porque ahí se juegan un montón de cosas, porque haz de cuenta, el niño llega contigo y la mamá, por poner un ejemplo, se puede sentir desplazada, porque ahora tú vas a ser la nueva mamá y entonces a entras ver, en competencia. bueno, a mí me ha pasado que claramente no lo supe llevar muy bien, por eso me pasó, pero sí me pasó que una mamá sacó a la paciente, ¿no? Que era una adolescente, porque se empezó a sentir celosa de mí. O sea, fue como pues es que ella te prefiere a ti y busca tu apoyo. A ver, la paciente se estaba identificando conmigo, que es importante, ¿no? O sea, Sí, que se identifique de entrada. Luego, bueno, sí, tendríamos que ir rompiendo esa identificación y que ya a lo largo del tratamiento me vea como alguien más real, ajá. pero, pero la mamá no lo toleró. Ay, es bien difícil todo esto y, o sea, y pues sí, luego los papás no lo entienden que están ocurriendo como otros procesos sobre los que no tenemos control, pero que tenemos que analizarlos y tenemos que Claro, hablarlos y pensarlos con el paciente. y es importantísimo. Es muy importante. Oye, Fer, ¿y por qué psicoanálisis pop? Porque, bueno, a ver, no nos tardamos tanto. Fíjate que no nos hemos tardado tanto en hacer las cosas, es lo que Sí, ahorita estoy no, cayendo en cuenta, pero ajá, como que teníamos ahí algunos nombres ajá, pensados y todos apuntaban a queremos que sea algo muy digerible para todos, ¿no? O sí, sea, que el psicoanálisis tenga más alcance en el sentido de que sea algo que muy transmitible, o sea, que se pueda entender, que se pueda digerir, que se pueda disfrutar, ¿no? Entonces, pues el muy a tu estilo también con la música y todo esto fue como, bueno, el pop, cultura, sociedad, ¿no? O sea, como algo que de entrada es fácil de entender el pop, ¿no? Entonces ajá. creo que bueno, por ahí lo pienso yo, eso está en mi fantasía, ya me dirás tú qué piensas. No, sí, completamente. O sea, también sí teníamos varios nombres, sí teníamos varios nombres. ¿Cuál fue el último que dijimos sí ese, pero que al final no se pudo? Era, Era, ya no me acuerdo, ay, yo tampoco no me acuerdo, ¿eh? porque teníamos varios. No me acuerdo si te dije el del pecho bueno. Cuéntamelo todo, no era Ah, cuéntamelo todo. cuéntamelo todo, claro, cuéntamelo todo. Sí, Que estaba divertido, pero ya existe un sí, podcast con ese nombre. sí, se nos había hecho muy divertido justo porque, bueno, un poco nuestro encuadre en este Ajá, podcast fue como esto, ¿no? Pensarlo en van a ser 45 minutos, cómo funciona una sesión analítica y cuéntamelo todo es vamos a hablar de todo, ¿no? En asociación libre y en escucha flotante, claro, claro. pero un poco era como por ahí, pero bueno, no se pudo ese nombre, no pasa nada y dijimos, bueno, psicoanálisis pop queda también muy bien. Claro, o sea, y fíjate que ya que lo escogimos y ya que mandamos a hacer la portada y demás, me quedé pensando, sí he escuchado varios pop. O sea, por ejemplo, en TikTok hay un canal que es Filosofía Pop. Mm, O en TikTok también hay otro, hay una chica que conocí apenas, por cierto, que tiene una cuenta de muchos seguidores de héroes psicología pop. O sea, como que sí es algo medio usado, pero dije, a ver, bendiciones. No hay ningún psicoanálisis pop y se vale. Y, claro, y justo, ¿no? Eso lo hace todavía más para todos, ¿no? ajá, O sea, si ya hay demás cosas, bueno, ¿por qué psicoanálisis no? claro, o sea, y justo esta idea de pop, como dices, yo ahorita estoy obsesionado con aprender más del pop, del mainstream, de la cultura popular. Entonces dije, ¿por qué no? Psicoanálisis pop. Y ya quizá en algún momento hablaremos de alguna peliculita, alguna Sí. serie, algún artista incluso. Que, a ver, eso se me hace padrísimo también porque, o sea, como que este espacio sea para todo, ¿no? O sea, que Ajá, podamos, que si de repente sale una canción, ¿no? Y nos soltamos analizando la canción, que no quiere decir que es la gran, ya saben, el gran análisis, ajá. pero bueno, daremos nuestros puntos de vista, lo mismo con canciones, con artistas, con chismes, con lo que Con venga, ¿no? chismes, que si Que mi yo creo que Shakira, está,
¿Qué tal? O sea, todo, podemos analizarlo de todos lados, pero yo creo que eso está padre, ¿no? O sea, que sea como que algo muy al alcance y temas de todos. Claro. Y justo hablando, ahorita que hablábamos del encuadre, también hay que establecer nuestro encuadre del podcast, como dijiste. Teníamos la idea de que dure lo de una sesión, más o menos 45 minutos. O sea, y justo, no van a ser tal cual clases, o sea, porque luego sí he visto, Mm. creo que tú más, Fer, has visto como más de estos podcasts más teóricos. No, es que fíjate que sí, justo, o sea, los únicos podcasts que yo no escucho podcast, o sea, Ah, es raro, pero los únicos podcasts que yo sí escucho y que los tengo en mi librería, ya sabes, o sea, que los escucho casi diario, son de psicoanálisis, pero psicoanálisis pesado. O sea, sí, ujú, como con términos, es clase, o sea, es una clase. O sea, es casi ajá, casi una clase, un webinar, no sé. ajá, Pero me gustó tu idea de decir, bueno, que no sea una clase Fer, porque de eso ya hay mucho también. ajá, Y, y igual puede ser pesado y no va a llegar a todos lados, ¿no? Y lo que queremos ajá. es que llegue a más lugares. Entonces, si lo hacemos así, creo que tiene más alcance. Claro, y pues sí, o sea, como decías la última vez que platicamos, si alguna vez, si nos llegan a escuchar primero, y si alguien tiene una duda, además, pues igual nos escriben, padre, Sí, y que digan, queremos que hablen de, yo qué sé, de los celos, X, los celos. Pues ¿no? hablamos, podemos citar un poquito de autores, que no sea como tan pesado, pero pues hablar un poquito más de eso, que sea digerible, como dices. Sí, y a ver, eso se me hace padre también porque hay muchos temas que pueden ser como muy comunes. Por ejemplo, ahorita se me ocurrieron los celos, ¿no? Los celos en una pareja, cuando, no sé, o sea, esta parte de los vínculos, ¿no? Que ahorita hay tanto conflicto con los vínculos, ¿no? O sea, escucho ya tantas teorías del apego que pareciera que ya todo el mundo las entiende a la perfección, Ay, me choca. pero, o sea, creo que podamos dar una pequeña aportación también de lo que nosotros entendemos y conocemos, eh, Sí, de cosas como muy humanas y muy cotidianas y muy que a todos nos pasa y que lo podamos explicar desde esta perspectiva, creo que va a estar cool, ¿no? O sea, sí, como dices, podemos citar ciertos autores, pero también lo vamos a hablar desde nosotros, pero ya desde nosotros está pintado de psicoanálisis también. Entonces, eso está claro, padre, claro. Chisme, pero con mirada psicoanalítica. Claro que sí. Aquí va a haber mucho balconeo aparte. mucho. Oye, y de nosotros Claro, mismos seguro también. por supuesto, yo aquí voy a sacar traumas, ¿eh? Bendiciones. Bueno, todo el tiempo. Ahí estamos todo el tiempo nosotros. Oye, Fer, ¿y tú qué frase tienes, si es que tienes una, para acabar una sesión? Aquí no puedo mentir porque si un paciente escucha el podcast me va a decir mentira, no hablas así. Oye, ese también va a ser un tema importante que tendremos que hablar. Si Ajá, alguno de nuestros pacientes escucha nuestro podcast, ¿cómo se va a manejar? Porque yo creo que es algo que tendremos que hablar en sesión, ¿no? claro, Va a ser claro. algo importante. Pero regresando a tu pregunta, oye, terrible, creo que ahorita que me hiciste pensar, nunca me lo había cuestionado y creo que lo termino terriblemente, pero es como bueno, ya se nos terminó el tiempo y Ahí está cierro, bien. o sea, es como, no sé, a ver, también sí sale mi parte humana, que si yo sé que está en medio de una crisis, pero bueno, no sé cómo te va a ti, pero creo que internamente ya tengo medio un reloj. Entonces, como Sí, cuando ya sé que va el tiempo ya más para allá que para acá, como que sí intento ir conteniendo. sí, Si yo sé que está en crisis o si yo sé que algo pasó, muy rara vez rompo mi encuadre. O sea, tiene que sí, pasar algo que me ha pasado, ¿no? Que bueno, que sí se sale un poco de control la situación y que tengo que extender el tiempo, pero es algo platicado, ¿no? O sea, sí, a la siguiente sesión lo platicamos, lo hablamos, vemos, pero en general voy cerrando cuando yo sé que ya casi va el tiempo y ya cuando termina es como bueno, ya se nos terminó el tiempo, nos vemos la siguiente sesión. esa es tu frase. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos vemos la siguiente. Fíjate que yo me identifiqué mucho con mis dos analistas. La primera era fea. Bueno, no, la quiero mucho, pero cortaba feo. De que estaba ¿Cómo hablando cortaba? y, o sea, yo estaba hablando así de que, no, pues, bla, 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 bla. Y ella de repente, nos vemos la siguiente.
así. O sea, y aparte con vocecita Y calmada, como, nos vemos la siguiente. Y yo, ok, adiós. empiezo, o sea, Sí. Y ya mi segunda analista era más, o sea, con más tacto, acababa yo una frase, una idea, y era como, bueno, muy bien, vamos a dejarle aquí. Y esa es la que yo adopté con mis pacientes. el bueno, muy bien, vamos a dejarlo acá. Ajá, ajá. Oye, pero ahorita que estás diciendo eso, yo también me he identificado con mis analistas. Igual, bueno, mi primer analista falleció y Sí, pues me costó bastante, pero los dos han sido muy cálidos. La realidad es que mi primer analista y mi analista actual son muy cálidos y a pesar de que son cálidos, me sigue frustrando un poco. O sea, cada claro. vez que me dice, bueno, se nos terminó el tiempo, es como, uy, no le importo tanto, ya sabes, o sea, porque me está cortando, pero Eh, ahí va mucho de mí. gran tema que el psicoanálisis, el diván, por ejemplo, que tiene que ser cómodo, pero no tan cómodo. El psicoanálisis tiene que ser cálido, pero no tan cálido. Cálido para que te sostenga, pero no tanto para que te frustre. Y acá entonces entramos a un temazo que es Winnicott, Winnicott bebé que amamos, que sí, Amamos, ¿no? Suficientemente bueno, no claro. perfecto, suficientemente. Bueno, Fer, ¿qué te parece si le dejamos aquí por hoy? Me vas a frustrar, pero sí, me late, que aquí la dejemos. Aquí la dejamos, pero nos vemos la siguiente con mucho chismecito, con mucho psicoanálisis. ¿Algo que quieras decir, Fer? No, pues quien lo vea, esperemos que alguien lo vea y lo escuche. Pongan dudas, comentarios, sugerencias, please. O sea, nos va a servir también muchísimo a nosotros como Claro. para empezar a abrir con alguna pregunta o con... Y luego podremos hacer también como apartados, que creo que eso estaría cool, ¿no? El decir Ajá. como apartado de preguntas y respuestas o apartado de chismecito de la semana, no lo sé. O sea, iremos también nosotros viendo cómo funciona, pero espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, nos irán conociendo cada vez un poco más. Y Claro. muchísimas gracias, Aldo. No, a ti. Qué felicidad de estar aquí por fin. Bye, Sí, bye.